que no suele coincidir con la de los vecinos que viven y transitan ese problema a diario. Ahora volvemos al tema, porque hablando de estado presente, estado ausente, hay un control de precios. Le damos la bienvenida a Diego Giacomini. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que trascendió incluso a la prensa internacional? Ayer leía El País de Madrid, decía, en Argentina hay precios para 1.500 productos, como una noticia, insisto, que no es típicamente de estos tiempos. Diego. Bueno, primero lo que hay que entender que es una medida inmoral, y como cualquier medida inmoral está condenada a fracasar y a llevar a malos resultados. ¿Por qué es inmoral? Porque pretende culpar de la inflación a quienes no tienen ninguna culpa de la inflación y paralelamente quiere limpiar de culpas de la inflación a quien tiene toda la culpa de la inflación. ¿Por qué? A ver, ¿qué es la inflación? La pérdida sostenida del poder adquisitivo del dinero. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos cada vez más cantidad de pesos para comprar anteojos, para comprar celulares, vasos, sacos y corbatas. Entonces, es un problema que si se relaciona con el poder adquisitivo del dinero y la pérdida del poder adquisitivo del dinero, se relaciona con la producción de dinero. ¿Y quién tiene el monopolio de la producción de dinero? El monopolio de la producción de dinero la tiene la casta política que tiene el monopolio de emisión a través del Banco Central. Y no solamente tiene el monopolio de emisión, sino que tiene la fuerza de la policía y de la administración de justicia para obligarnos a producir, ahorrar, consumir, invertir y comerciar en pesos, no dejándolo hacer en otra moneda. De hecho, el mismo Banco Central y la misma casta política crea el cepo. Que el cepo es un control de precios. ¿Qué es el cepo? Es ponerle un techo, un precio máximo el dólar y un piso, un precio mínimo al peso. Es una variante de la misma familia. Pero acá, Diego, volvemos a la misma pregunta que analizábamos con Gustavo. ¿Es un tema de error de diagnóstico, es un tema ideológico o es un tema de que le sirve para el relato al gobierno como para echar culpas afuera y no tener que hacerse cargo del realmente el problema de fondo? Guadalupe, principalmente es la tercera razón que vos acabás de mencionar. Es culpar a los empresarios de lo que no tienen culpa, porque es muy fácil de ver. Imaginemos que en la economía hay dos bienes: vaso de agua y celular. Y viene una hada madrina, un empresario malo que produce vasos y aumenta el precio de los vasos. E imaginemos que todos, no nos importa que aumenta el precio de los vasos. Entonces, queremos asignar con una cantidad fija de dinero, queremos seguir comprando vasos. Entonces vamos a tener que asignar mayor cantidad a la compra de vasos. Ahora bien, como nadie emite dinero, si asignamos más pesos a la compra de vasos, nos quedan menos pesos para comprar celulares. Cae la demanda de celular. ¿Qué pasa? El precio de los celulares baja. Entonces, en esta economía donde nadie emite dinero, sube el precio de los vasos, pero cae el precio de los celulares. ¿Qué pasa con la inflación? Queda constante, no cambia porque hay un precio que sube y otro que baja. Ahora bien, cuando aparecen los inmorales de los políticos que le dan a la maquinita sin respaldo, ¿para qué? Para pagar gasto público, para pagar déficit fiscal, que por ejemplo, ¿dónde se ve? Emiten para pagar planes sociales a la vuelta de una elección. Entonces acá vos ves claramente la inmoralidad de emitir sin respaldo. Entonces, ¿qué pasa? Hay más pesos. Entonces pueden subir los dos bienes, puede subir el precio del vaso y puede subir el precio del celular. Y ahí te das cuenta que los únicos que tienen la responsabilidad de la inflación son los políticos, que claro, como
número 2 rústico en el fútbol, quieren patear la pelota de puntín a la tercera bandeja de la tribuna, echándole la culpa a los empresarios. Los empresarios, a ver, digamos, cuando hay todo un problema así generalizado de inflación en la economía, obviamente también hay un factor especulativo, ¿no? Hay empresarios, por ejemplo, de cadenas de pinturerías, por ejemplo, que aumentan 5% todos los viernes, ya como lo tienen fijo, independientemente de si sus insumos han aumentado o no. Obviamente, en un contexto de inflación, empresarios argentinos que vienen de estar trabajando durante muchos años con inflación también tratan de cubrirse, ¿no? Pero hay un factor especulativo. Bueno, te contesto, Guada. Mira, todo agente económico vive especulando. Todos producimos algo y asumimos costos para producir un determinado bien o un determinado servicio porque especulamos que después lo vamos a poder, el producto terminado, venderlo más caro y ganar dinero. Es más, vamos a intentar de venderlo lo más caro posible para ganar la mayor cantidad de dinero posible. De hecho, si yo puedo hacer una charla económica y facturarla 100 y la misma charla a un cliente al día siguiente facturársela 100.000 o 1.000.000, voy a hacer. ¿Y qué es lo importante? Si del otro lado me la pagan 1.000.000, quiere decir que a ese que me la paga le sirve pagarme la charla 1.000.000 porque él se da vuelta y con la información que le brindé, él va a ganar más plata que 1.000.000. Gustavo, tu mirada sobre esto, porque es interesante el planteo que hace Giacomini, pero a la vez ya hay quejas de empresarios y de cadenas y se puede aplicar una ley de abastecimiento. Tu aporte. Ya que Diego hizo alusión al fútbol, me quedo ahí porque me gustan las analogías futboleras. Y voy al gran Carlos Vilardo, ¿no? Cuando daba la charla decía, mire muchachos, lo que tienen la celeste y blanca son los nuestros, lo que tienen la amarilla son los otros. Recomendación número 1, no se la den a los otros, traten de hacer el juego ustedes. Voy a este tema. Lo primero que vos tenés que hacer es coordinar técnicamente lo que querés hacer. Después discutimos, etcétera, pero vos querés coordinar, bueno, tenés un Ministerio de Economía, tenés un Banco Central, en todo caso, hemos hecho referencia a eso, tenés una Secretaría de Comercio Interior y distribuís los roles. Generalmente vos no le pedís al defensor que esté todo el tiempo en el área rival. Hay algunos que tienen proyección, pero en general se quedan atrás. Entonces, vos lo que distribuís son roles. Acá lo que no están distribuidos desde el punto de vista del proceso de toma de decisiones son los roles y las responsabilidades. Entonces, de esa manera, hacemos reclamos a quien no se los tenemos que hacer y de alguna manera también se observa que hay cuestiones horizontales dentro de cada área que no están bien establecidas. Hemos visto y recordábamos días pasados cómo en marzo, abril, ya no recuerdo en qué mes de este año, el ministro de Economía tenía un propósito respecto de los subsidios y no lo pudo llevar adelante porque un subordinado no estaba de acuerdo. Yo diría desde la ciencia política, raro, también lo diría algún conductor de otro programa exitoso, raro, digamos, que un ministro quiera llevar adelante una política, un subordinado diga no estoy de acuerdo y sea lo que quiere el subordinado, tenés ahí, antes que cualquier otra discusión, tenés un problema estricto del proceso de toma de decisiones. Y eso, independientemente del resultado electoral del 14 de noviembre, si uno tiene 3 diputados más, 4 diputados menos, 2 senadores, eso es lo que vas a tener que ordenar de una manera explícita. Así como cuando uno programa las vacaciones y dice nos vamos a la playa, agarrar la valija, poner ropa de playa y generalmente agarrar la ruta 2, no poner ropa de invierno y agarrar la ruta 3 o la O. Entonces eso, a ver, ¿a dónde queremos ir? Claro, y cuál es la metodología que utilizás y cómo dividir las responsabilidades. Además, si el tanque de nafta tiene combustible, porque ese es el gran problema. Si las gomas tienen aire. ¿Qué decir? El combustible es muy escaso. El combustible que hay en el Banco Central es muy escaso. Entre otras dificultades es eso, y es muy escaso ¿para qué? Para otras cosas, para responder a las necesidades que tiene que cumplir el Estado Nacional respecto del pago de deuda, entre ellas, la más inmediata, la más urgente, la del Fondo Monetario Internacional. Así que, como está esa discusión, y hemos visto también que respecto de esa discusión hay puntos de vista divergentes, entonces lo primero que habrá que ver es qué es lo que se planifica de manera consensuada dentro de la propia administración, para después, en todo caso, discutir con nosotros, si no, ¿cómo haces?
Diego, el dólar, justo estaban mencionando, está tocando el precio más alto en lo que va del año, 187,50, justo el día en donde el gobierno sacó por resolución esta lista de productos congelados. ¿Tiene alguna relación con eso? Sí, obviamente, porque el dólar sube porque cae el poder adquisitivo del peso. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es una devaluación o que suba el dólar? Que necesito más unidades de pesos para comprar dólares, así como necesito más unidades de pesos para comprar vasos, celulares, sacos, camisas o corbatas. O sea, es el mismo fenómeno, que es la pérdida del poder adquisitivo del peso. O sea, el dólar va a seguir subiendo. El dólar va a seguir subiendo, va a seguir en la segunda mitad de este gobierno. Vamos a tener más devaluación y más inflación acumulada 2022-2023, muy probablemente punta a punta que la que tuvimos en 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque este gobierno está exacerbando los desequilibrios monetarios. A mayor desequilibrio monetario que se puede dar, porque emiten cada vez más y la gente quiere menos pesos, entonces el desequilibrio es más grande. ¿Qué es lo que sucede? Y cuanto más desequilibrio monetario haya, más cae el poder adquisitivo del peso y en consecuencia más se acelera la devaluación o suba del dólar y más se acelera la inflación. Ahora bien, Gustavo decía algo muy interesante, que el origen también es un problema ético y moral de la casta política. Hablaba de la imposibilidad de coordinar políticas económicas. Argentina en el pasado siempre funcionó con 5 ministerios, después con 8 ministerios. Hoy en día ya hace varios y muchos años que a nivel nacional hay 20 ministerios y el área económica está partida en 5 carteras. ¿Esto por qué lo hace así? Porque la casta política, que cuando sumamos el nivel provincial hay 350 ministerios en Argentina, todos pagados por nosotros, que hay que sumarle secretarías y subsecretarías a los 350. ¿Qué pasa? Esos son puestos que la casta política utiliza para pagar favores políticos para juntar votos en tiempos electorales como los actuales. Circo que pagamos entre nosotros. Ahora bien, si vos querés hacer un plan económico que tiene que estar dividido entre 5 ministerios y arriesguemos 30, 40 secretarías y subsecretarías, es imposible que se pueda pensar, diagramar, ejecutar y controlar el monitoreo de un plan económico integral, consistente y eficiente. O sea, los resultados son cada vez peores por culpa de la inmoralidad de la casta política, que también hace negocios multiplicando los ministerios, las secretarías y las subsecretarías. Eso en el supuesto de que haya un plan económico. ¿Pensás que hay un plan económico? Es también parte de la inmoralidad. No lo hay. Hace años que tenemos presidentes que no quieren tener un ministro de Economía fuerte. ¿Por qué? Porque cuando vos sentás en casa de gobierno un gabinete de 20 ministros, antes eran 5 o 8, el ministro de Economía es el malo de la película. Claro. No, no gastés acá, no gastés allá. Si no hay ministro de Economía fuerte, todos pueden gastar sin que nadie le ponga mala cara. Gustavo, tu mirada política sobre lo que viene, por supuesto no vas a aventurar el futuro porque nadie lo sabe, pero ¿pensás que puede haber una coalición, un acuerdo entre la coalición gobernante y la coalición opositora en esa mesa de diálogo que llamamos sector del gobierno? ¿Lo ves dificilísimo? Hoy, parados en no sé qué día de octubre estamos, lo veo difícil. 20 de octubre. Lo veo difícil. En primer lugar porque ya hemos comentado que dentro de la propia coalición hay diferentes diagnósticos. Sí, claro. Pero también porque en la principal coalición opositora también hay diferencias, que ahora quedan más, digamos, diluidas, porque han ganado y generalmente cuando uno está... Pero hay un radicalismo feliz, está más contento, que después no va a contar. Hay entonces diferencias también, pero también porque va a empezar a jugar. Será muy temprano, ustedes dirán, ¿qué haces, Gustavo, pensando en el 2023? Pero no creo ser yo. Creo que
en la misma noche que se conozca el 14 de noviembre los resultados de la elección intermedia, se van a activar especulaciones, como decía Diego, así como en la economía se especula y es parte natural del fenómeno económico la especulación, en lo político también se dan las especulaciones. Así que algunos dentro del oficialismo y dentro de la oposición van a especular. Con un elemento más, si me permitís, que en general los acuerdos políticos en la Argentina, vistos desde la propia dirigencia política, no suelen ser vistos como algo redituable. ¿Por qué? Quizás el principal acuerdo político que se llegó post-1983 fue el acuerdo para... Bueno, la calle a los precios. Sí, también, que es una forma que preocupa a la gente. ¿Qué podemos esperar de acá a enero? O sea, ¿qué va a pasar el día después de estos 90 días de congelamiento de precios? Diego. Bueno, a ver, primero, no recuerdo bien si son 1.400, 1.200 precios. Sí, 1.432. Piensen que en la economía hay millones de precios, no 1.400. Claro. O sea, ya de por sí no puede ser jamás efectivo. Además, esos 1.400, ¿cómo lo van a controlar? Muy difícil. Ahora bien, esto es inmoral porque atenta contra la propiedad privada, para que lo entienda la gente. Es lo mismo éticamente que decirle a un carpintero que tiene que cobrar X para hacer un mueble, un pintor que tiene que cobrar X para pintar una pared, o un carnicero o un electricista que tiene que cobrar una determinada suma de dinero por hacer su trabajo. Claro. Entonces, ya de por sí está mal porque es inmoral, es meterse con la propiedad privada ajena. Y cuando vos haces cosas inmorales, los resultados van a ser siempre malos. ¿Por qué? Porque la gente del otro lado percibe que es inmoral, entonces desde el minuto 1 se preocupa para no cumplir la norma, porque a nadie le gusta cumplir normas que no son éticas, morales, en consecuencias están mal y son injustas. Hay mucha gente que apoya este tipo de medidas, digamos, gente votante del Frente de Todos que realmente compra este relato de que los empresarios son los malos y que así van a aprender. El gobierno son los outsiders, Sí, ¿no? Que nos claro. defienden del mal imperialista. Sí, pero lo compran y lo defienden mientras que no es su propio precio. Sí, claro. Lo cual muestra la inmoralidad y la falta de ética. Va a fracasar como fracasan siempre. Fíjense un datito. Sí. El último dato de inflación que publicó el INDEC, que es una estimación de la inflación, no es la inflación, hay que recordar siempre, las estimaciones no son lo mismo que el dato de verdad, fue 3.5. Ahora bien, y se espera que... ¿Vos decís que se queda corta? Se suelen quedar cortos, pero no solamente Argentina, en todos los países del mundo. Cuando los políticos te dicen que en el mundo no hay más inflación y es un tema resuelto, te están mintiendo. Claro. Te están mintiendo porque el tema de inflación nunca ha estado resuelto por completo y mirá cómo se está despertando en el mundo ahora. En cambio, la pobreza, 70.000 una familia para no ser pobre en la Argentina, lo acabamos de comentar en las noticias del cambio de hora. Bueno, ¿Qué te dice ese dato? Mirá, si no me falla la memoria, la pobreza, según el último dato oficial, es 42%. Sí. Hay un trabajo de la Universidad Católica Argentina que le saca... Cuando vos le sacás los planes sociales, ese dato aumenta 10 puntos y pasa a 52, 53 aproximadamente. A ver, hoy en día, con el dólar ficticiamente planchado, con todo lo que están emitiendo que todavía no hizo efecto, estamos teniendo niveles de inflación de 3.5, 3.6, que son los niveles de inflación que teníamos cuando el gobierno emitía menos y permitía que el dólar acompañe la inflación. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando todo lo que están emitiendo y van a seguir emitiendo empiece a hacer efecto y más tarde o más temprano tenga que cambiar la política cambiaria oficial y el tipo de cambio oficial tenga que pegar un salto, los niveles de inflación mensual van a ser significativamente más altos que los que tenemos en la actualidad. O sea, nos espera un 2022 tenebroso. Yo creo que en el 2022
en algunos momentos vamos a extrañar el 2021. Upa. Así como en el 2021, en algunos momentos extrañamos el 2019 y el 2018. Y en el 2018 y el 2019 no estábamos bien, nos flasheábamos. Por favor, Diego, no nos mandes malas que nosotros tenemos que vivir y estar contentos. No, por favor. Claro, como dice Cristina, somos los medios de comunicación que amargamos a la gente. Somos terribles. Tiene Me hago razón al cargo, final, fui Cristina. yo. La culpa es de Diego. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Nos- tenemos más. Sí, tenemos todavía más data, pero nos vamos a una pequeñísima pausa y ya venimos. Ya venimos.